En primer lugar, Luis Rábago Lorí hablará de la historia y del desarrollo de la política exterior de Taiwán durante la segunda mitad del siglo XX. En segundo lugar, Enrique Ferre explicará la forma de Estado y de gobierno. En tercer lugar, Juan Fullana se referirá a los partidos políticos, el sistema electoral y los movimientos sociales. Antonio Fuentes hablará de las políticas públicas y cómo éstas se han modificado según el partido que estuviese en el gobierno. Y por último, Carlos Gutiérrez hablará de la situación de la política internacional en la actualidad. La historia de la isla de Taiwán, que fue conocida en Europa como Isla de Formosa, es bastante convulsa y se basa principalmente en constantes cambios de soberanía. Taiwán conoció de la ocupación colonial española, pero principalmente fue ocupada por los holandeses, que la mantuvieron bajo su posesión desde 1624 hasta 1662. En 1663, los holandeses son expulsados por un líder militar leal a la dinastía Ming, que acababa de ser derrocada en la China continental. Desde 1663 hasta 1683, la isla se mantendría como un ente independiente, el reino de Tungning, liderado por Koxinga y sus descendientes. En 1683, la isla sería ocupada por las tropas chinas de la dinastía Manchu Qing, y Taiwán fue definitivamente anexionada a China. Esta anexión se mantendría intacta durante varios siglos, hasta el estallido de la Primera Guerra Sino-Japonesa, en la que acabará siendo ocupada por las tropas imperiales japonesas en 1895. Así, hasta 1945, la isla se encuentra bajo soberanía nipona, mientras que la China continental se proclama la República en 1912, con el derrocamiento de la dinastía Qing. En 1945 se celebra la Conferencia de Potsdam, dentro del marco de conferencias internacionales en las que se trataba de determinar cómo iba a ser el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo tras la caída del Tercer Reich y del Imperio japonés, pues ambos habían ocupado gran parte de sus respectivas zonas de influencia. En la conferencia de Potsdam se decidió que la isla de Taiwán debía volver a estar bajo la soberanía de China, y así fue, renunciando Japón formalmente a la soberanía sobre aquella isla en el Tratado de San Francisco de 1952. Una vez integrada en la República de China, la situación de la isla no sería más tranquila, pues seguidamente comenzaría la Guerra Civil China entre los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas del Kuomintang. La Guerra Civil finalizó en 1949, cuando los comunistas consiguieron controlar gran parte de la China continental y proclamaron la República Popular de China. Sin embargo, el bando del Kuomintang se replegó hacia la isla de Taiwán para mantener allí sus posiciones, propiciando que cientos de miles de refugiados que habían apoyado al Kuomintang huyeran a la isla. El Kuomintang, refugiado en Taiwán, se proclamaría como el gobierno legítimo de la República de China, y por ello el nombre oficial de Taiwán como Estado es el de República de China. Sin embargo, la realidad es que el desarrollo de los acontecimientos ha dado lugar a un Estado independiente que mantiene unas relaciones tensas con la República Popular de China y que se encuentra en una situación bastante complicada en lo que a la política internacional se refiere. Por ello, a continuación, pasaré a resumir cómo se ha desarrollado la política exterior de la isla de Taiwán. La posición de la República de China en la comunidad internacional pasó por dos fases a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, una primera etapa hasta 1979 y posteriormente hasta el día de hoy. Durante la década de los 50 y en el contexto de la Guerra Fría, la mayor parte de los países contrarios al comunismo reconocían al Kuomintang como el gobierno legítimo de la totalidad de China. Por lo tanto, Taiwán consiguió mantener el puesto de China en la Organización de las Naciones Unidas y en su Consejo de Seguridad, con el consiguiente derecho a veto. Durante la Guerra de Corea, Taiwán apoyó a los Estados Unidos que luchaban contra comunistas chinos y norcoreanos, por lo que los Estados Unidos favorecieron esta situación de reconocimiento hacia Taiwán en la comunidad internacional.
Sin embargo, en 1971, Taiwán acabó siendo expulsada de la Organización de las Naciones Unidas, cediendo su puesto a la República Popular de China, pues el régimen comunista ya se había consolidado en China y parecía casi imposible que el Kuomintang pudiese reconquistar en algún momento la China continental, como era su objetivo en un principio. Sí que logró, en cambio, mantener el asiento de China en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional, y continuó manteniendo buenas relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, desde la República Popular de China se mantuvo una política exterior bastante estricta y se negaban a entablar relaciones diplomáticas con aquellos estados que reconocieron el gobierno de Taiwán como el legítimo gobierno de China. Con esta expulsión de la Organización de las Naciones Unidas y con la política exterior establecida desde la República Popular de China, fueron muchos los estados que en la década de los 70 fueron negando el reconocimiento a Taiwán y ofreciéndoselo a la República Popular de China. De este modo, en 1971, Taiwán era reconocido por 59 estados, mientras que en 1978 ese número se redujo a 22 estados. El punto culminante se dio en 1979. En ese año, el gobierno de Richard Nixon inició una política de acercamiento a la República Popular de China con el fin de aislar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para ello, Nixon viajó a China y mantuvo una reunión con Mao Zedong. Los resultados fueron muy positivos para la estrategia americana, sin embargo, tuvieron unas consecuencias muy graves para Taiwán. Ese mismo año, los Estados Unidos entablaron formalmente relaciones diplomáticas con la República Popular de China, y para ello tuvieron que dejar de reconocer a Taiwán. Acto seguido, muchos estados siguieron el ejemplo de los Estados Unidos, como Colombia, Costa de Marfil o Bolivia, por lo que el número de estados que reconocían a Taiwán se redujo aún más. Por otro lado, en 1980 también perdería Taiwán su asiento en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. En 1986, Taiwán consiguió ingresar en el Banco de Desarrollo Asiático. Sin embargo, desde la República Popular de China se exigió para su ingreso que el nombre oficial se cambiara, por lo que hubieron de presentarse oficialmente como Taipei, China. Esta situación provocó la división en distintas facciones del Kuomintang, pues las facciones más ortodoxas se negaban a renunciar a su título de legítimos gobernantes de China. A partir de 1988 se produce un cambio fundamental con la sucesión hacia la presidencia de Lee Teng-hui, que trató de impulsar una política exterior más aperturista. Esta nueva política exterior se tradujo en el desarrollo de las relaciones sustantivas, es decir, en acuerdos bilaterales con otros estados mediante relaciones de carácter no diplomático. De este modo se consiguió desde Taiwán que los estados pudiesen mantener relaciones con Taiwán sin que ello supusiese una ruptura de las relaciones con la República Popular de China. Este aperturismo externo vendría de la mano de un aperturismo interno que acabaría favoreciendo la evolución hasta un Estado democrático en 1991, reconociendo así un mayor pluralismo interno. Además, esta política exterior se basa principalmente en una visión más pragmática de la realidad, pues se llega a la conclusión de que la coexistencia con la República Popular de China es necesaria, y Taiwán no podía desarrollarse ignorando la existencia de la República Popular de China. Como ya hemos dicho, la nueva política exterior se basó en las relaciones sustantivas y no en las diplomáticas. Por ello, se favoreció la firma de contratos y de acuerdos bilaterales con otros países, y se consiguió tener unas muy buenas relaciones en el ámbito económico que favorecieron un gran crecimiento económico en la isla. Otra estrategia de política exterior fue la creación del Fondo de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional. Mediante este fondo, Taiwán donaba grandes cantidades de dinero a estados en desarrollo con el objetivo de que estos mantuvieran unas relaciones buenas con Taiwán. Fue el caso de Malaui, Irlanda u Honduras. De este modo, Taiwán consiguió que algunos estados continuaran reconociéndolo,
pero eran en su mayoría estados remotos y de muy pequeño tamaño, y por lo tanto de escasa importancia en la comunidad internacional. Además, también perdió grandes aliados económicos y políticos al inicio de la década de los 90. En 1990, la República Popular de China consiguió el reconocimiento de Arabia Saudita a cambio de la venta de armamento. Uruguay también pasó a reconocer a la República Popular de China, y uno de los golpes más duros para la política exterior taiwanesa fue la pérdida de las relaciones diplomáticas con Corea del Sur en 1992, que también pasó a reconocer a la República Popular de China, aunque sí trató de mantener relaciones informales con Taiwán. Aparte de estas graves pérdidas, Taiwán consiguió en los años siguientes entablar unas muy buenas relaciones informales con otros tantos estados, en concreto con Filipinas, Jordania, Vietnam, Camboya, India y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Y un dato importante a tener en cuenta es que el Estado del Vaticano continúa reconociendo a Taiwán. Así, como vemos, la evolución de la política exterior de Taiwán ha sido muy notable, y observamos un importante avance a medida que Taiwán se vuelve más consciente de su situación en la comunidad internacional. Yo soy Enrique Ferre y os voy a hablar de la forma de Estado y de la forma de gobierno de la República de China en Taiwán. La Constitución de la República de China entró en vigor el 25 de diciembre de 1947, antes de la caída del régimen de Kuomintang en el área continental de China. La Constitución establecía un sistema republicano semipresidencialista con la capital en la ciudad de Nankín, así como una Asamblea Nacional elegida democráticamente. Sin embargo, y debido a la derrota ante el Partido Comunista Chino, el gobierno tuvo que huir y se tuvo que trasladar a la isla de Taiwán, donde instaló su capital en la ciudad de Taipei. Las instituciones de la República de China, incluida la Asamblea Nacional, fueron reconstituidas en Taiwán tras la derrota del Kuomintang en la Guerra Civil de 1949. Debido a la ley marcial impuesta en toda la isla durante el periodo de los años entre 1948 y 1987, gran parte de la Constitución no se aplicó durante ese periodo. Tras el fin de la ley marcial, la República de China ha asistido a un rápido proceso de reformas y democratización, eliminando muchos elementos legislativos que habían sido ideados para el gobierno de todo el territorio de China. Sin embargo, las profundas divisiones políticas internas en Taiwán y las repetidas amenazas del uso de la fuerza por parte de la República Popular de China han hecho imposible una reforma completa de la Constitución. En la actualidad, el jefe de Estado de la República de China de Taiwán es el presidente, elegido por sufragio universal cada 4 años junto al vicepresidente. Algo a tener en cuenta sobre la forma de gobierno de la República de China es que, a diferencia de la mayoría de los estados modernos democráticos de hoy en día, su sistema no se basa en los 3 poderes tradicionales exclusivamente, es decir, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, sino en 5 poderes, o como allí los llaman, yuanes. Estos serían el yuan legislativo, el yuan ejecutivo y el yuan judicial, es decir, nuestros poderes tradicionales, que a lo largo de este preci vamos a explicar, a los cuales se les añaden 2, que serían el yuan de control y el yuan de examinación. Estos 2 últimos tienen competencias muy restringidas, ya que el yuan de control tiene la función de supervisar el gobierno y la utilización de los fondos públicos por la administración. Si lo quisiéramos comparar con algún órgano de otras democracias modernas, solo podríamos compararlo con el Tribunal de Cuentas Europeo de la Unión Europea. El yuan de examinación, por otro lado, se encarga de controlar y examinar las actuaciones de los funcionarios del Estado, y podría compararse, otra vez en la Unión Europea, con la Oficina Europea de Selección de Personal de la Unión Europea.
Ahora hablaremos del poder legislativo, o también llamado yuan legislativo, que es ejercido por un parlamento unicameral. Este parlamento unicameral está compuesto por la Asamblea Nacional, que a su vez se compone por 113 legisladores. El nuevo sistema electoral incluye 73 escaños plurinominales, uno por cada distrito electoral, 6 escaños para los aborígenes, que constan de 3 para los aborígenes de tierras altas y 3 para los aborígenes de tierras bajas, y los restantes 34 escaños serán para las listas de partidos. Cada condado tiene un mínimo de un distrito electoral, lo que garantiza al menos un escaño en la legislatura, mientras que las listas del partido, para los puestos que proporcionalmente estén representados, deben ser al menos un hombre y una mujer. Los miembros de estas 34 listas partidarias en los escaños serán elegidos de las listas de los partidos políticos en proporción al número de votos obtenidos por cada partido, siempre y cuando se obtenga al menos el 5% del voto total en la zona libre de la República de China. La Asamblea Nacional es la encargada de legislar, pero no elige al Poder Ejecutivo, sino que hay una separación casi absoluta entre ambos poderes, pudiéndose distinguir dos tipos de elecciones: las elecciones al Parlamento, es decir, a la Asamblea Nacional, y las elecciones para elegir al presidente y al vicepresidente, ambas cada 4 años. Ahora pasamos al Poder Ejecutivo o al Yuan Ejecutivo. Cabe destacar que Taiwán, o la República de China de Taiwán, es el primer país de Asia en haber elegido a su presidente por sufragio universal directo. El presidente y el vicepresidente se eligen en la misma lista, por voto popular, para un mandato de 4 años que es reelegible una vez. Esto quiere decir que un presidente y un vicepresidente solo pueden gobernar por un tiempo máximo de 8 años. El primer ministro es nombrado por el presidente y el gabinete es nombrado por el presidente con los correspondientes ministros, pero bajo recomendación del primer ministro, lo que quiere decir que en la práctica es el primer ministro quien elige a su ejecutivo. Además, la denominación oficial del primer ministro de la República de China es presidente del Yuan Ejecutivo. Este tendrá la función de dirigir el gobierno de Taiwán en materia interior, así como dirigir la administración pública estatal de la República de China. Y ahora, por último, vamos a hablar del Poder Ejecutivo o del Yuan Ejecutivo. Cabe destacar que la instancia judicial más elevada de Taiwán es el Consejo Judicial, que supervisa el funcionamiento del Tribunal Supremo, los altos tribunales, los tribunales administrativos, los tribunales de distrito y los demás tribunales que corresponderían en nuestro sistema a los tribunales ordinarios. El Consejo de Control, por otro lado, también sería un órgano judicial, pero no integrado en el yuan judicial, sino en el yuan de examinación, porque tiene una función semijudicial, ya que controla las actividades de los altos funcionarios del gobierno y además tiene derecho a veto. Buenos días, mi nombre es Juan Fullana y en esta parte trabajaremos el tema del sistema de partidos, el sistema electoral y los movimientos sociales que se desarrollan en la República de Taiwán. En lo que se refiere al sistema de partidos, lo podríamos calificar como pluralista, ya que existen diversas formaciones políticas que configuran el panorama de los partidos políticos en Taiwán. Encontramos dos formaciones tradicionales, el Kuomintang y el Partido Democrático Progresista. El Kuomintang o KMT se consolida como el partido del centro-derecha liberal, que apoya el nacionalismo chino y mantener unos buenos lazos en distintos términos con el gigante asiático. Y por otro lado, se consolida como alternativa a este el Partido Democrático Progresista, o DPP, de centro-izquierda y que apoya la independencia de Taiwán. Tras estos encontramos tres pequeñas y nuevas alternativas. En primer lugar, el Partido Primero del Pueblo, de ideología conservadora y de tradición reunificacionista. En segundo lugar, el Partido Nuevo Poder,
que apoya la independencia de Taiwán y surgió de las protestas estudiantiles del llamado Movimiento Girasol, que tiene amplias similitudes con el movimiento 15M español. Y finalmente encontramos el Partido de la Unión Solidaria No Partidaria, que se consolida como un partido conservador, pero que no enfoca su política al status quo de Taiwán frente a China, sino que se preocupa por otras reformas de carácter más económico, político y social. Continuando con el análisis del sistema de partidos, debemos saber que estas 5 formaciones principales concurren, sin embargo, a las elecciones en 2 coaliciones perfectamente diferenciadas, que se diferencian fundamentalmente en la relación que ellos entienden que debe haber entre China y Taiwán. La primera coalición es la coalición Panazul, integrada por el KMT, la Unión Solidaria No Partidaria y el Partido Primero el Pueblo, que apoyan la independencia de Taiwán sobre China, por tanto defienden un fuerte nacionalismo chino. Se muestran contrarios a la independencia taiwanesa y se postulan como los grandes defensores del capitalismo. Por otro lado encontramos la coalición Pan Verde, integrada por el Partido Democrático Progresista y por el Partido Nuevo Poder. Están tremendamente vinculados con el movimiento ecologista, buscan y apoyan por encima de todo la independencia de Taiwán sobre China, y hemos de saber que cuando se presentaron por primera vez debieron moderarse a fin de conseguir un mayor espectro en el espacio político para no englobar solo a parte izquierda, sino poder también obtener votos del centro político. Debemos saber, atendiendo a su historia, que los 2 partidos principales, el KMT y el Partido Democrático Progresista, han estado turnándose el poder como si el sistema turnista se tratase durante los últimos años de democracia. En el año 2000, el Partido Democrático Progresista, a través de su presidente Sui Bian, consiguió recuperar el poder tras 50 años de gobierno del KMT. Sin embargo, este presidente, como anunciaré más adelante, fue investigado y condenado por corrupción a cadena perpetua. Tras esto, en el año 2008 hasta 2016, el KMT recuperó el poder y se produjo un fuerte acercamiento con la República Popular de China, firmando 23 acuerdos económicos, entre ellos el Acuerdo Marco de Cooperación Económica, y produciéndose una gran reducción en los aranceles. En la actualidad, desde el año 2016, el Partido Democrático Progresista, a través de su primera presidenta de la historia, Tsai Ing-wen, consiguió la victoria en las elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo que actualmente el gobierno de Taiwán lo ostenta el Partido Democrático Progresista, tras bastantes años de turnismo en el gobierno. Pasando ahora al análisis del sistema electoral de Taiwán, debemos saber que se tratan de elecciones directas y secretas, a las que solo los mayores de 20 años tienen el acceso al derecho a voto. No existe el voto obligatorio ni por correo, y debemos saber que el sistema electoral fue reformado en 2008. También es precedente conocer que antes de 1996 el mandato actual, que se encuentra limitado para el presidente de 4 años y de 2 legislaturas cada uno como máximo, no se encontraba establecido. También debemos saber que antes de 1996 los candidatos presidenciales y vicepresidenciales eran elegidos indirectamente por la Asamblea Nacional. Sabemos bien que el poder legislativo en Taiwán se trata de un sistema unicameral en el que el principal órgano es el Yuan legislativo, como Parlamento de la Nación, englobado por 113 parlamentarios, por lo que sabemos que para obtener la mayoría absoluta en la Cámara debemos contar al menos con el apoyo de 57 parlamentarios. Sin embargo, de estos 113 diputados, no se eligen todos de la misma manera, como pasaré a explicar a continuación. 73 son elegidos directamente de las múltiples circunscripciones geográficas por sufragio universal. 6 son elegidos de dos circunscripciones electorales aborígenes de 3 miembros cada uno. Y los 34 restantes son elegidos por proporciones según el número de votos recibidos por los partidos de las islas. Continuando con el análisis del sistema electoral, debemos saber que está establecido constitucionalmente que todas las formaciones que consigan como mínimo el 5% de los votos totales tendrán derecho para estar representadas en el yuan legislativo.
Por eso encontramos solo 5 formaciones políticas a pesar de las múltiples que se presentan a las diferentes elecciones que se desarrollan en la República de Taiwán. Sabemos que existen 3 clases distintas de elecciones, aunque 2 se podrían agrupar en una sola. Por un lado encontramos las elecciones municipales, que se utilizan, aparte de como elecciones municipales propiamente dichas, como termómetro para las generales. Y por otro lado encontramos las generales, que engloban tanto las parlamentarias como las presidenciales. Se vota por distritos o circunscripciones, de las cuales encontramos 22, como se puede comprobar viendo el mapa que tenemos a la derecha de la pantalla. Se elige a un presidente votando a unos candidatos y por otro lado se vota a los partidos para configurar el Parlamento o yuan legislativo. En las parlamentarias se vota para configurar el yuan legislativo y en las presidenciales se vota al partido también que propone a un candidato distinto. Las elecciones presidenciales y legislativas suelen ser al mismo tiempo para configurar en el mismo momento el poder legislativo y el ejecutivo. Pero, como habrán podido comprobar, se puede dar una situación en la que el presidente del gobierno sea de un partido o defienda una ideología que no sea la que tiene la mayoría o la que tiene la mayoría simple o absoluta en el yuan legislativo, dándose situaciones de gobierno y poder legislativo de diferente formación política o de diferente ideología. Ahora pasaremos al análisis de los movimientos sociales que se encuentran desarrollados en Taiwán. En primer lugar, el debate sobre la independencia de Taiwán sobre China, encontrándose 2 posturas muy diferentes. La postura defendida por la coalición Pan Verde sería la de eliminar los vínculos con la República Popular de China, tanto en lo económico, en lo político y en lo social. Y la oposición a este movimiento la encontramos en la coalición Pan Azul. Existe un miedo por un posible resultado hipotético de conseguirse esta independencia, que sería un conflicto internacional, ya que es muy probable que, atendiendo a que China se encuentra en una de las grandes potencias no solo en lo económico, sino también cada vez más en lo militar, pudiese tomar represalias militares contra Taiwán, la cual obviamente no sería rival para el gigante asiático. Esto podría hacer que algunos países que se encuentran encabezando y dirigiendo el denominado mundo libre, como Estados Unidos o Japón, que se podrían considerar como grandes enemigos de la República Popular de China, pudiesen tomar cartas en el asunto e intentar ayudar a Taiwán, encabezando un conflicto internacional a gran escala, sobre todo encabezado por un lado por los Estados Unidos y por otro por la República Popular de China y sus consiguientes aliados. En segundo lugar, y que teniendo gran relación con el primer tema de los movimientos sociales, encontramos las relaciones entre China y Taiwán. Sabemos que se encuentran en tensión desde principios del siglo anterior, ya que existía una gran tensión entre el Kuomintang y el Partido Comunista de Mao Zedong. Los últimos sabemos que se hicieron con el control de China, por lo que el gobierno del Partido Nacionalista se vio obligado a trasladarse, es decir, a exiliarse a la isla de Taiwán. Saber por qué Taiwán no ha sido reconocido por muchos estados como un estado independiente, sabiendo que se trata del paradigma de un estado que viene de un estado autoritario y que ha conseguido desarrollarse de manera plena democrática, lo debemos entender a través de la importancia económica que tiene China en el panorama internacional. Sabemos que muchos países tienen intereses económicos presentes y futuros con la República Popular de China, por lo que prefieren mantener unas buenas relaciones comerciales a reconocer internacionalmente, sabiendo que cumplen muchos barómetros de calidad democrática a Taiwán, a reconocer al propio país. Sabemos también que las maniobras militares desarrolladas por China son las que hacen que se eleven los niveles de tensión entre ambas naciones. Y además es sabido que China le ha ofrecido a Taiwán la fórmula una nación, dos sistemas, aunque se pretende mantener momentáneamente el statu quo entre ambos países momentáneamente. Otro tema importante que se debe tratar es la corrupción en el gobierno. A pesar de que Taiwán aparezca en la 31ª posición del índice de percepción de la corrupción desarrollado por la organización Transparencia Internacional, por lo que se podría pensar que sus niveles de corrupción, según la percepción de la ciudadanía, son bastante bajos en el año 2017, que son los datos del estudio. Sin embargo, debemos saber que antes de este informe, el anterior presidente Sui Bian del Partido Democrático Progresista, como he dicho anteriormente, fue acusado de corrupción, de lavado de dinero, por lo que fue condenado a cadena perpetua en 2008, es decir, el mismo año en el que dejó la presidencia de Taiwán, aunque posteriormente la condena por corrupción se redujo a 20 años de cárcel en 2010.
También debemos saber que el anterior presidente que gobernó Taiwán desde 2008 a 2016 del KMT, Ma Ying-jeou, fue acusado por una posible filtración de secretos por la que fue condenado a 4 meses de cárcel, aunque posteriormente la sentencia fue revocada por el Tribunal Supremo de Taiwán en enero de 2019. Y finalmente debemos nombrar el movimiento Girasol, que fue la protesta estudiantil en Taiwán contraria a China, de los sus herederos son el Partido Nuevo Poder, que tiene unas grandes similitudes con el 15M. ¿Por qué? Porque se trata de un movimiento de izquierdas creado para derrocar al KMT, que se podría considerar como el establishment de Taiwán, movilizando fundamentalmente a los jóvenes e intelectuales y caracterizado por la desobediencia civil y la ruptura, como acabo de decir, del establishment que existe en Taiwán. Políticas públicas y desarrollo. Situación en los años 50. El colonialismo japonés heredó a Taiwán una base agrícola e industrial relativamente importante. Las empresas industriales que subsistieron fueron expropiadas por el gobierno. En los años inmediatos de la posguerra, la situación era caótica: alta inflación, desempleo y un estado corrupto. La llegada de Chiang Kai-shek propició un vuelco notable en la política y la economía taiwanesas. Junto a una política macroeconómica estricta, se aplicaron diversas medidas para impulsar el desarrollo. Los objetivos básicos del gobierno en ese periodo consistieron en fortalecer el sector agrario y utilizar su excedente para apoyar una primera etapa de industrialización en sectores intensivos en trabajo. Los principales instrumentos del gobierno para esta tarea fueron, en primer lugar, una activa política agrícola y tecnológica orientada a incrementar los rendimientos del campo junto con medidas impositivas y cambiarias que permitieron canalizar parte del excedente agrícola a la industria. En segundo lugar, una política de sustitución de importaciones relativamente indiscriminada que combinó medidas arancelarias, pararancelarias y la asignación pública de las divisas necesarias para importar. En tercer lugar, una activa concentración con el sector privado para fortalecer el desarrollo de industrias consideradas importantes como plásticos y fibras sintéticas. Y por último, el recurso sistemático a la ayuda estadounidense para saldar la deficitaria cuenta corriente, así como la asistencia técnica para formular políticas públicas. Cambio de rumbo en los años 60. Hacia finales de los 50, el proceso de sustitución de importaciones liviano presentaba signos de agotamiento, y a principios de los 60 se percibía con claridad que la ayuda estadounidense desaparecería en los próximos años. Así, de 1958 a 1962 se llevó a cabo un cambio en la estrategia del gobierno en favor del impulso de las exportaciones de la industria liviana. En particular, Taiwán trató de insertarse de manera activa en la nueva estrategia de descolonización industrial hacia la periferia, emprendida por las grandes transnacionales a partir de los años 60. Se pretendía que los instrumentos de política eliminaran el sesgo antiexportador. Tras una devaluación nominal de 60%, el mercado de cambios se unificó. A partir de ahí, el tipo de cambio nominal se mantuvo, con leves modificaciones, hasta mediados de los 80. Se emprendió una liberalización comercial cuyo alcance aún es materia de debate. Entre políticas de apoyo a la exportación destacan los instrumentos con que se buscó asegurar condiciones de libre comercio a los sectores exportadores, así como los estímulos financieros a la exportación. Las políticas emprendidas cumplieron su cometido. El crecimiento económico de los 60 registró una tasa anual del 9,1%. La tasa de inversión se elevó al 20% en 1960, al 25% a finales del decenio. El ahorro interno pasó de tasas del 18% en 1960 a 25% a finales de la década. Las exportaciones crecieron un 25% de manera anual y las importaciones un 17%, lo que a partir de 1970 revierte al largo signo negativo del intercambio comercial. El decenio dorado y la industria pesada. A principios de los 70, Taiwán encaró diversas dificultades, por lo que el gobierno emprendió una política monetaria restrictiva junto con fuertes incrementos en los precios de los insumos energéticos. Los principales instrumentos utilizados fueron los siguientes. Se desarrolló un amplísimo plan de obras públicas, centrado en obras de infraestructura, ferrocarriles, energía nuclear, caminos y puertos, e industrias intensivas en capital, acero, petroquímica y astilleros. Cabe destacar que a partir de 1969, y especialmente en el periodo de 1975 a 1983,
el aporte de la inversión de las empresas públicas a la formación brutal de capital fue muy superior a su participación en la producción industrial, lo que mostraba una fuerte concentración de las empresas estatales en sectores altamente intensivos en capital. Por otro lado, se produjo un cambio en la política comercial para reducir significativamente la proporción de ítems sujetos a control de importaciones y a la vez incrementar el nivel promedio de protección nominal. Por último, se incorporaron instrumentos arancelarios al esquema de promoción de industrias infantiles. El decenio de los 80. Los 80 registraron el efecto de problemas exógenos negativos que se sumaron a las crecientes distorsiones internas. De los primeros destacan las repercusiones del segundo choque petrolero, la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, dado el acercamiento de este a la República Popular China, los embates proteccionistas de los países desarrollados y la dificultad creciente para absorber tecnologías de punta mediante la importación de bienes de capital o contratos de licenciamiento. Por otro lado, se acentuó la presión estadounidense para aliviar el déficit comercial bilateral, liberalizar las importaciones de bienes, admitir el acceso de empresas extranjeras de servicios, especialmente en el sector financiero y de seguros, y aplicar estrictas políticas de protección de la propiedad intelectual. El avance hacia los sectores de punta. Los principales lineamientos de política en el Plan de Desarrollo de entre 1980 y 1989 fueron los siguientes. En primer lugar, un intenso plan de inversión pública centrado en la creación de infraestructura y en menor medida en la expansión de industrias pesadas. Por otro lado, la reproducción de los modelos de promoción de la industria infantil, pero esta vez para nuevos sectores de industria de punta. Se negocian conversiones entre empresas extranjeras y nacionales a las que se les otorgan incentivos especiales, siempre que cumplan metas de transferencia tecnológica, exportaciones, etc. Por otro lado, el inicio de un amplio plan de política tecnológica, orientado en gran medida al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. En cuarto lugar, la incorporación de nuevos condicionamientos al otorgamiento de incentivos a la inversión relacionados con gastos de investigación y desarrollo y protección ambiental. La importancia de la política económica dirigida a los sectores de punta condujo a un cambio en la estructura de la producción y el comercio. Los instrumentos crediticios y fiscales tendieron a coordinarse en las políticas exclusivamente tecnológicas. En 1970 se creó el Consejo de Desarrollo de Comercio Exterior, encargado de promover las exportaciones y realizar investigaciones de mercado para los productores nacionales. Las oficinas comerciales ubicadas en el exterior, principalmente la de Nueva York, realzan una muy activa labor de mercado técnico a nivel internacional. Ello incluye al relevamiento de exportaciones potenciales y al acercamiento de las partes interesadas. En sexto lugar, se impulsó la creación de nuevos parques industriales dotados de infraestructura moderna. En 1978 se inauguró el primer parque industrial destinado a jóvenes empresarios y a finales de los 80 ya se contaba con más de 70 zonas industriales y exportadoras. Por último, se reforzaron los presupuestos de las instituciones de educación y de ciencia y tecnología. El gobierno taiwanés movilizó eficazmente recursos hacia la investigación y el desarrollo, al lograr canalizarlos a disciplinas vinculadas al proceso de desarrollo industrial. En 1980, la ingeniería absorbía el 60% del gasto en investigación y desarrollo, y en 1989 la relación se elevó al 77%. Con respecto a las otras reformas, durante 1986 y 1987 se instrumentaron diversas medidas en los planos político y económico. Se levantó el estado de sitio y se eliminó el sistema unipartidista y en las elecciones de 1991 la oposición logró el 28% de los votos, con lo que amenazó la supremacía del Partido Nacionalista. Cabe señalar que por estos años se multiplicaron los conflictos laborales, así como las protestas ambientalistas, lo que alimentó un clima de incertidumbre que frenó la puesta en marcha de un conjunto de proyectos intensivos en capital. En la esfera económica, la preocupación general del gobierno pareció centrarse en los aspectos macroeconómicos, sobre todo en equilibrar la estructuralmente superlativa cuenta corriente. A partir de 1987 se emprendieron diversas acciones, entre las que hasta el día de hoy se pueden destacar las siguientes. En primer lugar, se produjeron medidas orientadas a reducir el superávit comercial, especialmente con Estados Unidos. La más importante fue la fuerte revaluación de la divisa taiwanesa con respecto al dólar, que de 1987 a 1989 alcanzó el 35%. A partir de este último año, Taiwán adoptó un sistema de tipo de cambio flotante, aunque desde entonces la cotización del dólar ha variado muy poco.
La presión internacional para la apertura del sector financiero y la necesidad interna de modernización condujeron a un intenso proceso de liberalización, el cual en los últimos años ha permitido la operación de nuevos bancos nacionales e internacionales. En tercer lugar, en 1934 se instrumentó un plan para privatizar las empresas públicas. Y por último lugar, para incrementar la inversión interna, reducir el superávit comercial e estimular el crecimiento económico y generar la infraestructura física, humana y financiera necesaria para adentrarse en el círculo de los planes de los países desarrollados, el gobierno taiwanés anunció un amplio plan sexenal de inversión pública, que hasta el día de hoy se sigue desarrollando. Con respecto a la educación como base para el desarrollo, durante la década de los 50 y hasta mediados de los 60, Taiwán centró sus esfuerzos en la educación básica, para lograr así una alfabetización universal. Sin embargo, no se puede pasar por alto que conforme se desarrollaba la economía se requería un recurso humano más cualificado y con habilidades superiores a saber leer y escribir. Considerando tal hecho, en 1968 Taiwán aprobó el sistema de 9 años de enseñanza obligatoria, 6 años de escuela primaria y 3 años de secundaria básica, como componente esencial para proporcionar recurso humano altamente calificado para el desarrollo económico. Posteriormente, se expandió la educación vocacional para responder a las necesidades de las industrias en desarrollo. Esta expansión se logró a través de dos medios. El primero fue incentivar el número de estudiantes en los cursos vocacionales, en comparación con las escuelas secundarias. Y por otro lado, fue construir más escuelas vocacionales y universidades en 5 años con programas orientados a la industria. En cuanto a la política internacional, nos centraremos en tres partes diferentes. En primer lugar, yendo a parar a las relaciones que tiene Taiwán con otros países actualmente, también su pertenencia a organizaciones internacionales, al igual que los intentos que ha tenido de entrar en cada una de ellas o la relación que tiene de forma no oficial con estas. Y por último, la relación con China y Estados Unidos, ya que, bueno, estas son las dos potencias mundiales actualmente con las que ha mantenido una serie de relaciones hace poco tiempo. Bueno, en primer lugar nos centramos en las relaciones que cuenta este país con otros países y como hemos dicho anteriormente, hablando de la Constitución, el anacronismo de esta y la imposibilidad práctica de modificarla han situado a Taiwán en una especie de limbo diplomático. Si bien todos los países del mundo mantienen contactos económicos y políticos con Taiwán, pero estos se llevan a cabo a través de embajadas oficiosas encubiertas como oficinas comerciales o turísticas. Además, Taiwán no pertenece prácticamente a ninguna organización internacional, lo cual ha provocado numerosos problemas en los últimos años. A modo de ejemplo, durante la crisis de la neumonía típica que se dio en Asia durante el año 2003, la no pertenencia de la República de China a la OMS dificultó la cooperación entre Taiwán y el resto del mundo en la coordinación de esfuerzos para luchar contra la enfermedad. En los últimos años, y conforme ha ido aumentando el poder económico, social y militar de la República Popular China, como todos sabemos, esta se ha convertido en una potencia emergente difícil de ignorar y a la que es cada vez más complicado enfrentarse. Amparada en ese movimiento de su fuerza, las presiones sobre Taiwán han ido intensificándose paulatinamente en pos de una reunificación, un reclamo territorial anunciado a finales de los 90 para el 2004, aunque en ningún momento llevado a cabo. El 14 de marzo de 2005, la República Popular China aprobó la ley antisecesión, que autoriza de forma explícita el uso de la fuerza para recuperar el control de un territorio sublevado, ley hecha a la medida prácticamente para el caso de Taiwán, considerado como un territorio rebelde desde que el comunismo tomó el poder en la zona continental en el año 1949. El presidente de la República de China representó el 19 de julio de 2007 una solicitud para ser miembro de la ONU a su secretario general, Ban Ki-moon. En respuesta, la Secretaría de la ONU devolvió la solicitud supuestamente de acuerdo a la política de una China de las Naciones Unidas, basada en la resolución 2758. El 7 de noviembre de 2015, los presidentes de la República de China y la República Popular China tuvieron un histórico encuentro en Singapur, después de 66 años de distanciamiento político entre ambos estados. Durante el encuentro, ambos jefes de Estado mantuvieron una charla privada, de la cual posteriormente se mostraron muy agradecidos, algo que analizaremos posteriormente. En cuanto a competiciones deportivas internacionales, Taiwán tiene que competir bajo el nombre de China Taipei, debido a la oposición del gobierno de la República Popular China a que Taiwán compita bajo su propio nombre y o símbolos patrios. Dichas condiciones comenzaron a definirse en el año 1979, cuando el Comité Olímpico Internacional promulgó la Resolución de Nagoya, mediante la cual a Taiwán se le permitió regresar a los Juegos Olímpicos. Si bien Taiwán cuenta con cuenta con relaciones oficiales actualmente con 17 estados. Estos países serán listados a continuación
y son aquellos que reconocen a la República de China como Estado independiente. Estos países no tienen relaciones diplomáticas con la República Popular China, ya que se niegan a aceptar tales relaciones con aquellos países que reconocen a Taiwán. Bien, bueno, estos países se dividen por una parte en América, contando con Belice, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. En África solo cuentan con Suazilandia, en Europa únicamente con las Altas Sedes, y en Oceanía con las Islas Marshall, la isla Salomón, Kiribati, Nauru, Palaos y Tuvalu. Bueno, por otra parte, Taiwán también tiene relaciones oficiales no diplomáticas con la Unión Europea, y al menos 47 países, todos aquellos reconociendo la República Popular de China, que mantienen oficinas económicas, comerciales o culturales en Taiwán. Estas relaciones no son intergubernamentales ni son oficialmente diplomáticas o políticas. Sin embargo, muchas de las funciones normalmente asignadas a embajadas reales, incluyendo la tramitación de visados, intercambios culturales y cierta medida los intercambios diplomáticos y gubernamentales no oficiales. Por ejemplo, el Instituto Americano en Taiwán funciona como la embajada estadounidense de facto en Taiwán, con el personal actuando como oficiales consulares no oficiales, que aún así realizan tareas que normalmente una embajada haría. Bueno, ahora nos centraremos en la pertenencia a organizaciones internacionales por parte de Taiwán o bien el intento o la relación que cuenta con esta. Hay que decir que Taiwán ha pedido a sus 17 aliados diplomáticos, la mayoría de estos de países de América Latina y del Pacífico, que apoyen su ingreso en organismos internacionales de aviación civil y cambio climático en la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Según dijo su jefa del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Exteriores, Lily Su, consideró que el gobierno está pidiendo a sus aliados diplomáticos que hablen en favor de la solicitud taiwanesa de ingreso como observador en la Organización Internacional de Aviación Civil y la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. La isla participa desde el 2009 en la Asamblea Mundial de la Salud como miembro observador invitado, tras lograr que China retirase su posición y espera ampliar aún más su presencia en organismos internacionales de carácter no político. La participación taiwanesa en estos organismos servirá para evaluar la actitud china hacia la participación taiwanesa en organismos internacionales, ahora que los lazos entre Taipei y Pekín han mejorado. El actual presidente taiwanés, Ma Ying-jeou, prometió que la distensión con China ampliará el espacio internacional de Taiwán. Esto lo dijo sobre todo antes de las elecciones que se produjeron en enero. Bueno, si nos centramos primero en la OMC, hay que decir que Taiwán accedió como miembro de pleno derecho a la OMC en enero de 2002, cumpliendo con sus compromisos en lo relativo a la disminución arancelaria para un gran número de productos. Además, en noviembre de 2008, Taiwán finalmente firmó el Government Procurement Agreement, por el que se compromete a abrir todo proceso de licitaciones y compras públicas a la competencia internacional. La adhesión de Taiwán bajo la denominación Chinese Taipei al GPA entró en vigor el 15 de julio de 2009, convirtiéndose en el número 41 de este acuerdo. La firma de este acuerdo era la gran asignatura pendiente del país con los compromisos de la OMC. En cuanto a SIN, Taiwán no pertenece a esta organización, a pesar de sus numerosos intentos. Según el Ministerio de Economía de Taiwán, ello estaría afectando a las exportaciones taiwanesas al competir en desigualdad con los países miembros, quienes cuentan con arancel cero en muchos productos. En cuanto a la OCDE, Taiwán colabora en algunas actividades de la OCDE desde 1987 y es miembro observador en algunas de sus comisiones especiales de 2005, pero no del organismo. La primera vez que fue invitado como observador ad hoc a un encuentro del Trade Committee fue en París en 2005. Si nos vamos a la ONU, Taiwán no tiene representación en la ONU desde 1971. Desde entonces, ha solicitado en numerosas ocasiones el ingreso en el organismo y se le ha negado sistemáticamente por la oposición de la RPC, si bien ha obtenido algunas formas de participación en algunos de sus organismos especializados. Del mismo modo, en cuanto a la OMS, Taiwán ha solicitado durante años el ingreso en la Organización Mundial de la Salud, sin éxito. El pasado año 2017 fue la primera vez en 8 años que a Taiwán no se le concedió acceso a la Asamblea Mundial de la Salud, la reunión principal de la OMS. Este año 2018 tampoco se le ha invitado a la región para que pudiera asistir a la reunión en tanto que observador. Si hablamos del IFI, Taiwán no pertenece a la Organización de las Naciones Unidas y en consecuencia a ninguna de las instituciones afiliadas, entre las que se encuentra el FMI, por ejemplo. Sin embargo, Taiwán es miembro del Banco Asiático de Desarrollo desde 1966,
año de su fundación, bajo la denominación de Chinese Taipei. Como mercado desarrollado, es miembro aportador de fondos y no receptor. Su relación con la UE actualmente se basa de acuerdo con su política de una sola China. La UE no tiene relaciones políticas formales ni diplomáticas con Taiwán. Sin embargo, sí que apoya la participación activa de Taiwán en algunos foros multilaterales, sobre todo cuando su presencia resulta favorable para los intereses globales europeos. En cualquier caso, la UE tiene considerables relaciones económicas y comerciales en medio ambiente, ciencia, salud, cultura y educación. Todas estas áreas de interés común se abordan en el denominado mecanismo de consulta bilateral existente entre Taiwán y la Comisión de la UE. Se celebran consultas anuales comerciales entre Taiwán y la Comisión Europea, celebrándose reuniones alternas en Bruselas y Taipei, donde se discuten todos los asuntos de índole comercial, incluidos los que emanan de las obligaciones de la OMC y los bilaterales propiamente dichos. Para facilitar la tarea de este mecanismo de consulta, se han establecido 4 grupos de trabajo para tratar aspectos técnicos y reglamentarios en propiedad intelectual, barreras técnicas al comercio, productos farmacéuticos y medidas sanitarias y fitosanitarias. Las últimas consultas anuales entre la UE y Taiwán tuvieron lugar en Bruselas en noviembre de 2017 y fueron copresididas por el director general adjunto de la DG Trade y por el viceministro taiwanés de Asuntos Económicos. Por último, trataremos las relaciones con las que cuenta Taiwán tanto con China como con Estados Unidos. Al ser estas las dos potencias más grandes mundialmente hablando, y sobre todo con China, ya que últimamente se han producido unos acercamientos que son bastante interesantes para la política internacional de este país. En primer lugar, hay que decir que Xi Jinping es oficialmente presidente de la República Popular China, el gigante asiático que tiene su capital en Pekín, una silla en el Consejo de Seguridad de la ONU y una de las grandes potencias mundiales. Tsai Ing-wen es presidenta de la República de China, también conocida como Taiwán, que es considerada por Pekín una provincia renegada, pero todavía reconocida por casi una veintena de países de América Latina, Caribe, África, Europa y Oceanía. En noviembre de 2015 ocurrió la primera reunión entre los líderes de China y Taiwán de toda la historia. El mandatario chino Xi Jinping y su entonces par de Taiwán, Ma Ying-jeou, se encontraron en Singapur, pero ambos evitaron referirse al otro empleando el título de presidente. La reunión puso en evidencia el interés de Xi y Ma por al menos mantener el status quo frente a la amenaza creciente del independentismo, que es lo que parecía empujar el acercamiento de ese momento entre ambos mandatarios. Lo delicado y complejo de la relación también llevó a las partes a acordar que las banderas de ninguno de los dos países pudieran ser visibles en las fotos de los mandatarios. Según la principal agencia taiwanesa de noticias, en la reunión el entonces presidente Ma propuso reducir la hostilidad en el estrecho de Taiwán, aumentar los intercambios y abrir una línea directa para fortalecer el consenso de 1992, como se conoce al acuerdo que le permite a los dos lados para conocer el principio de una sola China, pero interpretarlo de forma diferente. El presidente Xi se expresó en el mismo sentido, declarando que el mantenimiento del consenso ayudaría al gran rejuvenecimiento de la nación china. Pero todo el reencuentro no desembocó en una declaración conjunta, ni se firmó ningún acuerdo, ya que fue fundamentalmente simbólica, lo que llevó a que la reunión realmente fuera importante. La idea de una sola China no la defiende solo Pekín, es también una de las banderas históricas de Kuomintang, del que hemos hablado anteriormente, que oficialmente favorecía una eventual reunificación y mientras estuvo en el poder hasta 2016 nunca buscó la independencia formal de Taiwán. Pero desde la llegada de la democracia al país en 1990, el independentista Partido Democrático Progresista ha ido adquiriendo cada vez más fuerza. Ocupó la presidencia entre 2000 y 2008, aunque como parte de una coalición, lo que le obligó a manejar un discurso más moderado, y la recuperación en enero de 2016 con la actual gobernante Tsai Ing-wen. El último incidente diplomático entre China y Taiwán ocurrió cuando la mandataria llevaba pocos meses en el cargo. Esta se ha basado sobre todo en el último acto entre China y Taiwán. En cuanto a la relación con Estados Unidos, en diciembre de 2016, Donald Trump, todavía presidente electo de los Estados Unidos, mantuvo una conversación directa con la presidenta de la República de China, quebrando la política estadounidense establecida en 1979 cuando los dos países rompieron las relaciones formales. Desde entonces, ningún presidente estadounidense, sea electo en funciones, había puesto en contacto con ningún mandatario de Taiwán, pero Tsai Ing-wen hizo la excepción al llamar a Trump para felicitarlo por su victoria en las elecciones del 2016. El equipo de Trump explicó que el presidente también había felicitado a Tsai por convertirse en la presidenta de Taiwán en las elecciones de enero de ese mismo año. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, presentó un reclamo formal en Washington. Pese a la queja, Trump sugirió días después que podía romper con la política de una China unificada y establecer relaciones formales con Taiwán.
Dijo que si Pekín no hacía concesiones en comercio y otras cuestiones, no veía por qué esta política debía continuar. Sin embargo, en febrero de 2017, cuando ya había asumido su cargo, Trump habló por teléfono con Xi Jinping y anunció que honraría la política de una China unificada. Posteriormente, en abril, recibió al líder chino en la Casa Blanca de invierno o Mar-a-Lago en Florida. En años anteriores, China ya le ha ofrecido a Taiwán una versión de la fórmula Una nación, dos sistemas, que se aplica a Hong Kong, pero la propuesta no ha sido aceptada. Mantener las cosas como estas parecen ser también la posición preferida de la mayoría de los taiwaneses, quienes según las encuestas no se decantan ni por la eventual unificación ni por la independencia declarada, aunque por cuánto tiempo nadie lo sabe. La nueva generación cada vez más se siente taiwanesa que china, y muchos también creen que la isla se está volviendo excesivamente dependiente de su gran hermano.